otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil. El Solar, un podcast de LT Radio. Un saludo a quienes nos escuchan. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y este es El Solar. Para quienes sintonizan por primera vez este espacio, El Solar es un podcast para hablar de temas no comerciales, es un podcast para hablar de temas metatrancosos. Buenas, soy César. Voy a estar al frente de un cuartico del Solar que va a tocar la poesía. Autores y libros buenos, regulares, y no descarto también los malos. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibala. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibalas. Bueno, bienvenido a mi cuartico, arrancamos ahora. En este primer episodio no me voy a dirigir hacia un libro específicamente, sino que vamos a visitar a un poeta, un poetazo además, una de las voces que ha influido en muchos escritores de Cuba, que prácticamente está un poco desconocida, ¿no? Y mi propósito es hoy hacerle un homenaje al gran Paco Mayfren, como se le decía. To be or don't to be, this is the gospel. Será una extravagancia más, una absurda manera de decir. Será lo que tú entiendas o lo que te parezca, pero nunca sabrás a ciencia falsa, a ciencia cierta, a ciencia exacta, a ciencia incierta, a ciencia oculta o inculta ciencia, la estricta esencia de mi decir. ¿Será que siento el gusto de joder? ¿Será que no me doy a comprender? ¿Será que soy extraordinario? To be or don't to be. This is the best. Paco Mayfren es de esos poetas que se te queda grabado en las sienes, no solo por su obra, una calidad y originalidad indudable, sino porque es de los artistas de este campo que su persona es el poeta y el poema. Por eso es válido en esta ocasión acercarnos al autor. Paco Mayfren fue un poeta artemiseño que por el desgaste del alcohol, otras drogas y puede ser que algún trastorno psiquiátrico, digamos que cayó en ese plano de tener una locura lúcida. Vamos a decir que el escape de su cordura fue una herramienta que aplicó tanto en la poesía como en la cotidianidad. Por eso se topó y se topa, a veces con un muro de desinterés y olvido. Y digamos que las difusiones no fueron las mejores, o no la que se esperaba, para compensar a una de las grandes voces de su provincia. Este es un poeta que a mí la verdad me toca mucho el interés porque lo pongo en el grupo de poetas casi desconocidos que deambulan por la cultura cubana de un vuelo altísimo. Como decía, las afectaciones psicológicas que sufrió el poeta no fueron un lastre para su obra, ¿no? Ni fueron perdiéndole facultades de este tipo. Entonces, incluso él mismo a veces las amparaba. Hoy tendremos poemas de su misma voz que están dentro de un gran producto fílmico que se titula Desheredado. O sea, si alguna vez lo quieren buscar o si el poeta de verdad llega a su interés, lo ponen en YouTube y teclean Desheredado, ahí mismo le va a salir. Por la mitad de una cebolla, por la mitad de una cebolla comprendí que el mundo era la sucursal de la tristeza, que la vida es un apéndice del no existir. Por la mitad de una cebolla estoy aquí muriéndome de hambre, intentando ser millonario. Por la mitad de una cebolla se termina el principio y comienza el fin. Si de verdad tuviéramos tiempo, o sea, si miráramos el panorama cubano de la poesía, pero con atención, creo que pudiéramos afirmar que son numerosos los poetas que escriben a partir y sobre el dolor. Y si bien los códigos del hambre, la desesperación y el desamparo lo podemos encontrar en poetas cubanos desde hace muchísimo tiempo, esos códigos, vamos a decir que con los siglos o con los años van mutándose, configurándose, y esto lo hace
más difícil para germinar diferentes originalidades y para explotar ese mismo concepto en diferentes tiempos y abarcarlo con una estética personalísima de cada autor. Hay poetas que escriben desde un dolor melancólico, buscando empatía y a veces fundamentando un tipo de frustración. Lo que hay en estos poemas es diferente. Paco Mayfrén se puede afirmar que escribió bastante a menudo sobre el dolor, o casi siempre. Pero debido a que Paco se sabía gigante, como pudimos entrever en, vamos a decir, ese ego que tienen los escritores por defecto, que sale a relucir en el primer poema, no había ramas de frustración, sino que se usaba el dolor, ese dolor que necesita cicatrizar cuestionando algo. Y que a partir de ahí se va formando esta estética personalísima del autor. Si escuchamos el poema, nos damos cuenta que el código que fija la pobreza y el hambre es el verso por la mitad de una cebolla. Y a partir de ahí, el verso va ejerciendo como un fundamento para que el código, cada vez que se repita, como lo vemos en el poema, engendre en el lector el descubrimiento de un pensamiento específico y la situación de un poeta específico. Y no tanto en sino eso ha pasado en muchos poetas, que sabemos que la poesía, vamos a decir que muchas veces no es bien paga, y por eso hay este tipo de situaciones. Si a partir de esa posesión que él insinúa, la mitad de una cebolla, le abre el entendimiento para comprender ya varias aristas que él utiliza bajo los códigos de la vida y el código del propio hombre. Utiliza un recurso poético bastante crudo que fácilmente puede ser superado por la realidad. O sea, no sería solo en la ficción. Y basándose en esa pertenencia en específico de la mitad de una cebolla, va haciendo una visión difícil, y vamos a hacer difícil, del propio mundo a partir de su situación específica y a partir de su manera de aportar al discurso. Entonces, hoy por hoy, no es casualidad que un ser por la mitad de una cebolla esté muriéndose de hambre soñando ser millonario. El monstruo dirime su grácil dilema, ser yunque o ser alma. Pero la noche y el crepúsculo dictaron a su conciencia la suma de la perfección del planeta. Así, aún en contra de su voluntad, el monstruo regresará a su madriguera. Allí repetirá los dones cotidianos y como uno más existirá domingo tras domingo hasta aceptar ser una bestia de labor. Desde entonces, de lunes a domingo, el universo siente su peso. En este poema, inevitablemente, cuando uno lo escucha, le salta a la cabeza el poema de José Martí, Lluvia y Estrella. O sea, es inevitable por yunque y alma, que es los códigos que él utiliza ahí. Y creo que no es casualidad que el autor escogiera los códigos de yunque y alma. Para mí no es más que una contextualización de Lluvia y Estrella. Esta obra pretende recoger a Lluvia y Estrella como una obra fundamental y pretende dinamizarla desde el punto de vista estético de su autor. Básicamente, esta vez el monstruo no tiene elección de entrada. Las noches y los crepúsculos, la sucesión propia de los días, lo empujan y dictan a su conciencia, y así, aún en contra de su voluntad, tomará esos dones cotidianos. O sea, no tiene escapatoria para tomar esos dones cotidianos que lo harán una bestia de labor. El poema no comprende ser yunque como una decisión tomada al nacer, como lo es en José Martí, sino como un cúmulo de especificidades que se van tejiendo culturalmente hablando. O sea, que van impulsando al propio hombre a tener cada día menos un pensamiento consciente y crítico, o sea, un hombre que se va arrinconando en la propia madriguera. Si se toma ese monstruo que se embrutece a repetir los dones de la cotidianidad, la opción es estrecha y difícil. Como dice en el primer verso, es un dilema, es un grácil dilema. El acabado de este poema es mucho más áspero que Lluvia y Estrella y hace mella en la misma fe humana. Sabemos que los poemas de Martí, vamos a decir que eran humanistas desde muchos sentidos, y aquí esto es diferente. El acabado de este poema es algo que se encuentra cara a cara
con los versos del apóstol. O sea, enfrentados completamente en una misma idea poética, en diferentes tiempos, abordados por miradas líricas totalmente diferentes. Y plantearse obras jerarcas, ya sea en la poesía y en todo arte, en diferentes maneras y contextos, siempre es una forma útil de pensar desde el arte. Y además, un clásico, de nuevo, se somete a las pruebas de por qué es clásico, ¿no? De por qué se puede contextualizar, etc. El universo siente el peso de esa bestia, no pensante, que entrega sus días ahogados domingo tras domingo. No es una revisión de culpabilidad. Esto es una alarma continua que se plantea desde la poesía. Es un grito de SOS a la espiritualidad y al propio hombre. Todo eso bajo ya una construcción sólida y probada que es Lluvia y Estrella. O sea, debemos admitir que este poema tiene una originalidad propia, pero vamos a decir que toma las bases, se asenta dentro del poema José Martí, Lluvia y Estrella. No hay oficio más peligroso que escritor o poeta. Pregúntale a Lorca, pregúntale a Miguel Hernández, pregúntale a José Martí, pregúntale a Franz Kafka, pregúntale a Dostoyevsky, pregúntale a Paco Maifre, pregúntale a él de lo bueno que es. Pregúntale a Pablo Neruda cómo se sufre siendo un intelectual. Vuélvete, trágate un espejo, desenfunda tu orgullo, tíralo al río, detente a observar cómo los peces flotarán ya muertos. El recurso poético del espejo ya es algo bastante usado. Puede ser que el paradigma de este recurso, o vamos a decir, lo primero que nos viene a la mente ya por una imposición cultural de la misma literatura, sea Dorian Gray, ¿no? Pero yo creo que cuando escuchamos la palabra espejo en cualquier texto poético, creo que la primera pregunta que debemos hacernos para comprender por dónde viene el código es quién está dentro del espejo o quién está en el espejo. Y luego de eso se te va a abrir, vamos a decir que una fuente para tener una interpretación más avesada del texto. Este texto pretende extirpar, a partir de la disponibilidad del lector o del escucha, un autoanálisis muchas veces de ese orgullo podrido que después se va tornando en ego desconsolado o simplemente en ese orgullo que se enquista. Entonces, al final, el recurso poético de tirarlo al río, o vamos a decir que la acción poética de tirarlo al río, pero no siendo indiferente, ¿no? Sino imaginando cómo van a flotar los peces muertos. El poema no pretende que se tire cualquier cosa al río, sino también que veas las consecuencias de engendrarlo y de soltarlo. Septiembre me ha desheredado y en la piel de un jueves rasgo un signo parecido al deseo. Rota la luz por los cantos inmunes, me detengo a regar tu ausencia como flor de precipicio. Sigo ínclito en el augurio de las cuatro esquinas. Es menester andar con el rostro diluido y el cerebro insomne entre la opaca maldición de pedestales de ruido. Así me llenan esta tristeza oblonga de pálidas evocaciones que se eneran, febreran y noviembran cuando yo me septiembro. Aquí estoy otra vez detenido ante el brocal amargo, olfateando esta soledad sin límites, como un crepitante paria ante un pequeño coágulo de tiempo. Septiembre me ha desheredado. Hablar de Septiembre me ha desheredado es toda una proeza. Es de esos poemas que desde la primera vez que lo oyes se queda retumbando de verdad en tu cabeza y fuera de lo obvio, de su extremo lirismo y esos recursos poéticos abundantes que vamos a decir que hacen el poema tan pero tan ancho para llegar en una especial sensibilidad con él, sin ni siquiera comprender del todo por qué es tan buena obra, ¿no? Decía Guillén que uno de los baluartes que sostiene el poema es el ritmo, esa combinación exitosa que se crea cuando el lector puede atravesar el poema sin que nunca le deje de impactar y que a la lectura sea muy cómodo o contundente. Que esos versos
con esa estructura específica y sus signos de puntuación, cuando se lean, funcionen tanto al oído y que por lo tanto sea tan único que el lector o el escucha quiera de nuevo volver a leerlo. Si es cierto que el ritmo de Septiembre más desheredado es digno de admirar, yo creo que pudiéramos analizar detenidamente las sonoridades de las palabras, pudiéramos incluso ir verso por verso, obviando que la estructura es totalmente libre y contando sílabas para entender cómo funciona el engranaje o el entramado y sacar una fórmula, por lo menos que se asemeje al ritmo de este poema. Y la verdad creo que no lo lograríamos. Septiembre más desheredado es de esas obras cumbres de un poeta en plena madurez que está hablando desde muy dentro y con mucha sinceridad y que talla su personalidad desde la melancolía, desde ese abandono trágico de septiembre y nos crea preguntar por qué septiembre y qué fue septiembre para el autor, ¿no? Pero verdaderamente Septiembre más desheredado es una de estas obras que deja a la posteridad el autor y que sirve para análisis muchas veces de un vuelo altísimo o de un pico altísimo dentro de la obra de cualquier poeta. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibala. A mí no me tocan tus disparos, yo ando de blindado en la caravana. A mí no me chocan tus manos, yo ando un corazón antibala. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayan podido aguantar hasta el final todo ese cúmulo de cosas bastante turbias. Y entonces ya tengo a Miguel aquí mirándome desde afuera, aquí aburrido, y que tiene la necesidad de terminar, entonces hasta aquí por hoy. El placer de morirme es lento y puro. Y tengo que morirme verso a verso. El placer de morirme es el encuentro entre duda y razón. El placer de morirme es la esperanza. Muérete riendo como me muero yo. Cuando uno se muere macho, le da ejemplo a los demás para morirse con valentía también. Ni me resucites. La rumba la traigo yo, con la rumba me voy yo. Déjate de tanta bobería. Si tú me debes, tú me pagas. El que me debe, que me pague.